Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 6 de mayo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 127. Aliento de adoración es lo que hemos aprendido desde hace algunos días, basándonos en Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 8. La esperanza es esencial en el culto de adoración cristiano. Los cristianos salimos de casa con esperanza de llegar a un lugar de reunión. Caminamos con la esperanza de unirnos a otros creyentes para compartir precisamente la esperanza. En el culto recibimos enseñanzas que acrecientan la esperanza. Le cantamos a la razón de nuestra esperanza, que es el Señor, y salimos con la esperanza de que Dios va con nosotros. Es decir, que la adoración y la esperanza están íntimamente relacionadas. De ahí que sea tan importante celebrar cultos de adoración, de ahí que el Señor se les revela a los cristianos perseguidos del primer siglo en este culto de adoración para ayudarles a entender que cuando lo adoran, su esperanza se fortalece. Recordemos que adorar a Dios con un estilo de vida que se expresa en un culto nos hace madurar, experimentar la bendición de cada día, renovarnos, fortalecernos. Es decir, nos hace mejores y nos permite superar las pruebas que enfrentamos. Adoremos conforme el modelo que se nos presenta en este pasaje. Leamos el texto primero. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. He aquí las enseñanzas que ya vimos en los días anteriores. Adorar es reconocer quién es Dios. En segundo lugar, adorar es condenar el pecado. Y en tercer lugar, adorar es fortalecerse para vivir con propósito. He aquí la enseñanza de hoy. Adorar es vivir la esperanza en medio de la crisis. Y eso, por supuesto, como casi todo el Apocalipsis, va muy bien con nosotros en lo que estamos viviendo el día de hoy, porque aunque no estamos siendo perseguidos, bueno, la mayoría de nosotros no estamos siendo perseguidos por un imperio que está en contra de la fe o algo así, aunque sí estamos siendo perseguidos, pero no en el sentido, no de la misma manera que los cristianos del primer siglo, ¿no es cierto? Pero sí va bien con nosotros esta enseñanza, porque sí hay crisis y ahora mismo hay una pandemia, nos persigue un virus, nos persigue la preocupación de la muerte. Por eso, aprendamos que adorar es vivir la esperanza en medio de las crisis. La adoración no tiene por qué ser sombría, no es algo que tenga que hacerse por obligación o sufrirse como algo desagradable, como hay personas que creen que la adoración es como penitencia, como castigo para que les sean perdonados pecados. Más bien la adoración es una experiencia de gozo y alegría, y una de las cosas que más alegra es la esperanza que se agiganta, porque cuando adoramos a Dios se agiganta la esperanza. El pasaje nos habla de las bodas del Cordero, un concepto muy importante en el Nuevo Testamento. Leamos algunos textos que nos hablan de esta figura de las bodas entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Déjenme leer solo algunos textos. Por ejemplo, en Mateo 22:2. El reino de los cielos, dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está clarísimo. El reino de los cielos es como una boda. También dice el Señor Jesucristo en Marcos 2:19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Era por la queja aquella, la pregunta, la crítica de que los discípulos no ayunaban. Dice: porque se van a ayunar si están con el esposo, y él es el esposo, y la iglesia es su esposa. Y también dice Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Eso lo dice Juan 3:29. Y sí, lo dice Juan el Bautista también. Una vez más, la figura del matrimonio entre Jesús nuestro Señor y su iglesia. Segunda a los Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que
para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Y también Efesios 5:21, cuando habla de la familia, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por todas partes en la Biblia está esta metáfora. Este concepto da respuesta a uno de los anhelos más importantes de la raza humana. Y me refiero al concepto de las bodas del Cordero de las que habla el pasaje. El eterno mañana mejor. Este es uno de los anhelos más grandes del corazón de un ser humano. El eterno mañana mejor. Como decía la canción de Yuri, que con ella participó en el Festival de la OTE, y siempre vendrán tiempos mejores. O la esperanza de lo mejor está por venir, muy pronunciada por nosotros los cristianos y por mucha gente ya el día de hoy. Todo mundo anhela y espera un futuro mejor, tiempos mejores, un cambio para bien. Un banquete mesiánico es de lo que nos hablan las bodas del Cordero. De un banquete mesiánico, de una experiencia de fiesta, de gozo, de alegría, la más grande alegría y el más grande gozo, un banquete mesiánico. El mendigo sueña con ser rico, algunos millonarios sueñan con ser felices, el preso con ser libre, el carcelero con un mejor trabajo, el estudiante con terminar una carrera, el burócrata con jubilarse, la enamorada con casarse, el adolescente con crecer, el enfermo con sanarse, y algunos incluso anhelan morir y descansar en Dios. Pues bien, todos los anhelos que la humanidad puede tener encuentran respuesta en la realización final de la salvación en Cristo. Y esta consumación de nuestra redención se simboliza en las bodas del Cordero. Es decir, la eterna unión de la Iglesia con su amante Salvador. Es probable que no entendemos del todo nosotros la metáfora porque en nuestro contexto histórico las bodas sí son importantes, por supuesto, para todos, muy particularmente me parece para las mujeres, pero son importantes para todos. Se llora en las bodas de alegría, se invita a personas importantes, se usan anillos, arras, las cosas valiosas, costosas. Se tiene a los seres queridos más cercanos, a los dilectos amigos y familiares, ¿no es cierto? Es muy importante, pero debo decir que en aquella época el asunto era mayúsculo. Literalmente a los novios les llamaban príncipes y literalmente los trataban como tales, como reyes y príncipes. Las bodas no duraban una tarde de 8 de la noche a 3 de la madrugada del otro día. No, señor, que serían las bodas muy largas en nuestro tiempo. No, señor, duraban semanas y se sabe de algunas bodas que duraron meses. Así que se trataba de algo extraordinario que incluía a todo el pueblo, incluía una festividad extraordinaria. Y cuando el Señor habla de esto, habla de un banquete, habla de una fiesta extraordinaria. Bueno, habla de la fiesta, no de una fiesta entre muchas, sino de la fiesta. La eterna unión de la iglesia con su amante Salvador. Los creyentes que recibieron el Apocalipsis tenían luchas y sufrían, pero una esperanza los sostenía: estar para siempre con su Señor. Se sabe de soldados que sobrevivieron a la guerra, que sobrevivieron a las heridas, que sobrevivieron a la tristeza, porque hay soldados que se dejaban morir de tristeza. Se portaban demasiado atrevidos para que los mataran, porque ya no soportaban el dolor, la tristeza de estar aislados de los familiares. Pero se dice que aquellos que tenían una novia en casa, aquellos que se habían comprometido antes de ir a la guerra, esos sobrevivían con mayor posibilidad que otros, porque ese anhelo les mantenía firmes. Es decir, que la esperanza, sin duda, la esperanza nos mantiene con vida. Y de eso habla este pasaje, de eso habla este momento de adoración al que el pasaje le llama con una metáfora las bodas del Cordero. Los creyentes que recibieron el Apocalipsis tenían luchas y sufrían, pero una esperanza los sostenía: estar para siempre con su Señor, el esposo de la iglesia. La esperanza se agiganta cuando adoramos a Dios. Así que adoremos a Dios, adorémosle de verdad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.